Yo creo que ya está grabando, creo. Vamos a ver. Sí, sí. Ok. Vamos a compartir pantalla. Excelente, veamos. Yo creo que todo está bien. Sí, lo que siento es que como que hay un poquito de lag, así como que la velocidad del internet en mi caso me está fallando, no sé. Si se llega a no escuchar o no entender o cualquier cosa, pues ahí me avisen. También estoy grabando con la plataforma propiamente de Teams y el Atube Catcher. Así que tenemos, digamos, esas dos opciones. Eh, muy bien, muy buenas noches chicos. Espero que se encuentren súper bien. Gracias por dedicarle un ratito de su tiempo a esta asignatura. Y una de las primeras cosas que tengo que mencionar, disculpen que no pude dar la clase el viernes pasado. Tuve, digamos, una situación personal, eh, pero sí estaba pensando hacer la clase de recuperación posiblemente el día jueves, posiblemente. Entonces ustedes me dirán, o pudiera ser tal vez el día sábado en la tarde, al final de la tarde o así. Ustedes me dirán. Voy a pasar una mini encuesta en el grupo de WhatsApp para que puedan responder a ver digamos, cómo puede salir la recuperación. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de ahora no es justamente lo de la semana 5 sino que es lo de la semana 4. Perdón. Este, quiero ver. Sí, lo de la semana 4 para darle continuidad. De ahí el día de mañana espero ya tener listo o completo el evaluado de la segunda unidad, que prácticamente es semana 3 y 4, con las diapositivas para que ustedes puedan estudiarlo, revisarlo. Ojo, siempre revisen lo previo. Las preguntas no son difíciles, hubo un montón de gente que obtuvo el 10, pero siempre hubo gente que obtuvo, digamos, una calificación no terriblemente mal, pero más, digamos, menos cercano al 10, por decirlo. Entonces, eh, para que puedan contestar lo más certeramente eh, eh, con respecto a las respuestas. Entonces, espero ya tenerles listo para el día de mañana. Y por eso vamos a ver justamente la temática de la semana 4, aunque estemos en semana 5. Así que, bueno, consultas, comentarios, observaciones hasta acá. Ok, chivísimo. Bueno, de ahí lo otro, no me acuerdo si era para este fin de semana o para el otro, pero yo creería que para el otro vamos a hacer ya la entrega si no mal recuerdo el otro creo que era, la entrega del primer avance del trabajo. Entonces, tal vez previo a cualquier cosa, me gustaría que me pasaran. Bueno, voy a abrir un espacio, tal vez saldría mejor así, abrir un espacio tipo foro, tipo blog o alguna cosa, para que me pongan los grupos de trabajo que están conformando y que me pongan la alternativa de empresa que van a investigar. Creería yo que así vamos a ver. Como les menciono, no super empresas que ya están hechas, digamos, en una ocasión, si bien, o sea, se desarrolla más o menos el trabajo, pero ya está hecho, o sea, ya las intervenciones de parte de ustedes son cada vez mínimas. Entonces, ¿por qué? Porque ya, por decirles, Vidri, entonces ellos proveen mucho del material de seguridad ocupacional, entonces ellos mismos están abastecidos. Eh, en otro caso fue Walmart, entonces también ya estaban digamos,
su implementación de seguridad ocupacional, que les digo, en otro caso fue, no me acuerdo, pero han habido empresas así multinacionales y ya, entonces ya están como en el juego de la seguridad. Así que me interesa más que podamos aplicar alguna alternativa propia con investigación, etcétera. Entonces, desde ahí, teniendo eso en cuenta, quiero ver, vamos justamente con la temática del día de ahora. Veamos por acá. Tenemos seguridad y salud ocupacional, pero justamente ahora vamos a hablar sobre la dirección de la empresa y los recursos humanos. A todo esto seguimos, digamos, trabajando con el concepto de recursos humanos, porque si no está adecuado el recurso humano, pues, digamos, de acuerdo a lo que se necesita, de acuerdo a la, digamos, a la, a la capacitación o de acuerdo a lo que se requiere, pues difícilmente vamos a poder acertar con el desarrollo de la organización, eso por un lado, y nos exponemos a que puedan ocurrir algún tipo de inconveniente con la vida humana. Bueno, desde un inicio en algún momento les mencioné que la seguridad ocupacional tiene que verse más bien como una inversión a mediano y a largo plazo. Parte de esa inversión es no entrar en algún tipo de conflicto que pueda, eh, digamos, alterar no solo el desarrollo de, digamos, normal de la empresa, sino que también que no altere las finanzas por el pago de alguna multa o alguna situación. Entonces nosotros también tenemos que prever condiciones de los recursos humanos y posteriormente o en complemento lo que es la seguridad ocupacional. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos con lo siguiente, la dirección de la empresa y los recursos humanos, y podemos hablar de que la dirección de la empresa, en cuanto a la dirección de la empresa, hemos definido a la empresa como una organización que puede ser entendida como la unidad técnico-económica, una unidad sociopolítica y una unidad de decisión. ¡Wow! Bueno, no sé si escucharon, pero estuvo fuerte ese trueno. Estas diferentes facetas de la empresa, ya sea la técnica, económica, social y política, implican que es una realidad compleja que ha sido estudiada por muchas ciencias distintas, entre ellas la economía, la sociología, la psicología y la dirección de empresas. Eh, si bien en algunos casos uno considera hasta cierto punto entendible, digamos, el desarrollo de los negocios, realmente si lo queremos expresar y entender con mayor profundidad, pues tiene, digamos, que intervenir muchas más áreas técnicas importantes de análisis para poder de alguna manera comprender la profundidad de las organizaciones. Entonces, si bien nosotros tenemos un matiz inicial, también contemplarlo desde esos puntos de vista ayuda a tener una mejor perspectiva total. Así que cada una de estas ciencias ha realizado aportaciones al estudio de la empresa, también con diferentes intereses y desde distintas preguntas y preocupaciones. En este sentido, la economía ha sido fundamental para entender a la empresa como una unidad técnica y económica. La economía se preocupa de la asignación eficiente de los recursos escasos y podemos, dentro de este mismo concepto, podemos dar, digamos, un énfasis que si no existiera esa escasez de recursos, no tendría sentido la preocupación de manejarlos eficientemente. Eh, o por cómo estos se reparten o se utilizan o se organizan. Si tuviéramos a disposición total todo, digamos, una completa libertad de manejo, pues no nos tendríamos que preocupar, pudiéramos, por decirles,
pudiéramos invertir mucho más efectivo para un mejor desarrollo de maquinarias, pudiéramos invertir en mayor capacitación, en mayores espacios, pero el mismo hecho de que tenemos una limitante pues hace que nosotros hagamos la estrategia para poder aprovecharlo y ser eficientes a largo plazo. Ahora, la pregunta de la economía en relación con la empresa ha sido intentar entender los diferentes mecanismos de la organización, dicha asignación de organizar dicha asignación de los recursos. Wow. Así los mercados y las organizaciones surgen a lo largo de la historia cuando las sociedades se hacen más complejas y los individuos requieren mecanismos de intercambio diferentes al autoabastecimiento y al trueque. A medida de que los individuos, para mejorar su eficiencia, comiencen a dividir el trabajo y a especializarse, resulta a su vez necesario buscar mecanismos de coordinación que faciliten el intercambio de bienes y servicios que faciliten las transacciones. Entre más avanzamos, entre más, hacemos complejo el desarrollo de las actividades, también se va disgregando o separando el tipo de alternativas con las cuales nosotros tenemos que ir manejando toda esa cantidad de variables. Es interesante poder observar de que si bien una empresa podemos observarlo desde un negocio pequeño o algo que está surgiendo, que puede ser algo básico, incluso se puede manejar por la primera persona que está invirtiendo, que puede ser la que ha ideado el negocio. Cuando va creciendo, esa persona es insuficiente, no por el hecho de que no sea capaz de realizar un trabajo, sino que se va haciendo más amplias las variables que necesita un mayor aporte de recursos humanos. Entonces esta persona que comenzó el negocio posiblemente con su inversión inicial, esta misma persona era la mano de obra principal para fabricar las cosas, era la mano de obra que servía para el intercambio y la venta, o para el comercio, si lo queremos ver así. Pero entre más va comenzando a crecer, su capacidad se va haciendo limitada, entonces tiene que comenzar a dividirse o tiene que comenzar a reorganizarse y ampliar la perspectiva. Entonces ya necesita posiblemente un ayudante o una persona que se encargue solamente en fabricar eh, lo que hace esa empresa o lo que hace esa organización, si es algo de comida, alguna panadería o algo similar, entonces ya necesita alguien que se dedique a fabricar mientras la otra persona comienza a organizar y administrar, digamos, lo económico o a hacer los tratos. Entonces a eso nos estamos refiriendo. Así mucho más cuando más complejo, más amplio sea digamos, el área de la organización, pues necesitamos mucho más diferenciación en esos detalles. Wow. Denme un segundito, chicos. Denme un segundito. Regálenme un par de minutos. Muy bien, vamos acá, veamos. Ay, disculpen, chicos. Es que está bien pesado lo de la lluvia, unos truenos bastante fuertes, bastante pesados. Bueno, retomando. Desde la economía, los mercados y las organizaciones, estos son mecanismos alternativos para llevar a cabo las transacciones que permiten coordinar a los que participan en un intercambio. Ambos mecanismos nacen como una consecuencia de la división de trabajo y de la especialización que estábamos hablando. Inicialmente podemos hablar tal vez incluso desde el punto de vista básico, alguien que cultiva y hace el intercambio de
hacer un trueque, ni siquiera una venta, sino que un trueque de lo que ha producido versus lo que necesita de parte de otra persona que también ha producido. Pero obviamente que eso va ampliándose. Ya sabemos que como ha ido, digamos, la sociedad o la civilización ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido ampliándose. Y en este caso el punto de, digamos, de la eficiencia y cómo se maneja eso, eh, dividido incluso en estas pequeñas imágenes, en donde vemos cómo es el desarrollo y qué cosas pueden comenzar a darse cuando la organización o la empresa comienza a crecer. Por último, podemos mencionar que nosotros vamos a analizar la empresa desde la perspectiva de la dirección de empresas. Ello no implica rechazar la aportación de otras ciencias, pero sus aportaciones se integran en un enfoque encaminado a entender el funcionamiento interno de la empresa, sus relaciones con el entorno y las consecuencias de ese funcionamiento en el éxito empresarial. Ahora, la cuestión clave para la dirección de las empresas es ¿por qué una empresa tiene éxito y otras no? Dicho de otro modo, ¿qué aspectos y qué variables explican el éxito o el fracaso empresarial y cómo podemos mejorar el funcionamiento de las empresas? Para responder a estas cuestiones es necesario mejorar las tres dimensiones de la empresa: mejorar la dimensión tecnoeconómica, mejorar la dimensión sociopolítica de la empresa y mejorar la toma de decisiones empresariales. Nosotros en algunos casos hemos visto incluso proyecciones, hemos visto negocios que van abriendo con una de las mejores perspectivas, pero también cómo es que se enfoca digamos, la dirección o el desarrollo de esta empresa desde sus primeros pasos. Hubo un caso que, como anécdota, hubo un caso que conocí que hubo, digamos, unas personas que querían invertir en comenzar a hacer su negocio. En el caso de estas personas, querían poner una ferretería, pero obviamente que necesitan conocer un poquito del mercado. Entonces, lamentablemente, se dejaron guiar de alguien que también no conocía y solo vio la oportunidad de manera inmediata y también desconocía los precios y las consecuencias de las especificaciones técnicas de los productos, más que todo de productos de pintura que se iban a vender. Entonces, ¿a qué me refiero? Hubo alguien que quería vender, que quería formar una empresa y esta empresa era una ferretería o lo más similar a una ferretería. Hubo otra persona que ya tenía una ferretería hecha y que quería deshacerse de ella. Entonces, se conocieron, no sé cómo, pero cayeron, digamos, justamente en el punto intermedio y le dijo, mira, yo tengo un montón de productos, te lo revendo súper barato y tú te quedas con la ferretería. Entonces la otra persona dijo, hey, sí, me parece, si los precios, no, mira, esto cuesta tanto, yo lo vendo, me lo voy a inventar, esta pintura, esta cubeta de pintura puede andar costando los $100 y yo te lo estoy vendiendo en $30 o te lo estoy vendiendo en $40 o a la mitad, digamos, $50 y es una cubeta de pintura. Entonces, pero tú le vas a ganar otros $50 y vas a ver que puedes sacar, digamos, una ventaja económica. Entonces, desconocía por completo, digamos, los aspectos técnicos, o sea, alguien que no estaba capacitado y le preguntaba a otra persona que también no estaba en el rubro y hacen el negocio, lamentablemente, de adquirir esta empresa ya hecha. El problema es que toda la producción de estas pinturas eran de alto contenido en plomo y eran también con componentes químicos nocivos o tóxicos de los cuales la gente estaba evitando comprar. Entonces, desconocer, digamos, parte de esas dimensiones, en este caso técnico-económicas, abrieron las puertas para el desastre inminente. Entonces, no solo es triste, sino que también decepcionante,
cuando no se tiene estos aspectos bien consolidados y uno se va a la deriva para tomar una decisión. Las decisiones más que todo de inversión tienen que ser algo muy, muy pensado, tienen que tomarse su tiempo, tienen que digerirse, porque ese dinero, si se invierte mal, pues se pierde. Por tanto, la dirección de empresas tiene como objetivo mejorar la eficacia y la eficiencia en las organizaciones y en las empresas. Una empresa, en este caso, es eficaz cuando alcanza sus metas y objetivos. Si esta empresa que yo les hubiera dicho, con el fin, digamos, de hacer una ferretería, no se hubiera metido en la compra innecesaria de toda esa producción, que prácticamente no se logró vender o tenía un tiempo de caducidad incluso próximo, este, si no se hubiera hecho esa pseudo inversión, por no decirle gasto, y se hubiera enfocado en algo que hubiera sido más viable, más manejable, alguien que hubiera estado en un rubro que sí conociera, pues obviamente hubiera dado otro tipo de frutos. Lamentablemente, a la larga, esta empresa o esta inversión que se hizo, pues se perdió. Dejó de ser eficaz, dejó de lograr sus objetivos por el hecho de que no lograba vender ese producto. Tenía varias cosas, pero dentro de los productos principales era esa pintura. Entonces prácticamente fue tirar mucho dinero a la basura. Entonces, en el caso de nosotros, en el aspecto de la dirección de empresas, sí buscamos también lograr esa meta o esos objetivos que busca la empresa. Pero además de eso, complementarlo con el hecho de la seguridad ocupacional. Bueno, una empresa mejora su eficiencia cuando alcanza los mismos resultados cuando utiliza menos recursos, o bien cuando utilizando los mismos recursos consigue, consigue mejores resultados. Si nosotros vamos a invertir, digamos, en la contratación de alguien que, digamos, tiene su salario y todo, entonces, ¿qué vamos a obtener como empresa o como organización de los resultados de esa persona contratada? Yo tuve la posibilidad de hablar, tal vez por la forma o el momento adecuado, tuve la posibilidad de hablar, y entablar, digamos, algún tipo de amistad, digamos, con ciertos dueños de empresas en algunos momentos, que cuando yo estaba trabajando con ellos, y en uno de los casos hablé con la dueña de una de las empresas constructoras y le dije, bueno, nosotros estamos tratando de dar lo mejor posible para poder sacar el proyecto. Entonces, eh, yo en lo personal no estoy del todo, eh, a favor de la explotación innecesaria del empleado, porque sé que, a veces se puede abusar. Entonces, no me gusta del todo eso, pero uno de empleado también tiene que saber que hay cierta flexibilidad o cierta empatía para la empresa para poder dar un poquito más. Entonces, el punto es de que estaba yo trabajando como horas extra, yendo a reuniones y todo eso, y llega la dueña de la empresa, justamente el proyecto, y me dice de que cómo iba el desarrollo, y le expliqué todo, mire las reuniones de aquí, de allá, mire la estimación, hemos logrado tanto, bla, bla, bla. Entonces, el punto es de que, comenzamos a hablar un poquito de la vida y todo, y en eso salió el hecho de que sí es cierto, se necesita a veces dar un poquito más. No me lo estaba ni felicitando ni nada, simplemente lo estábamos comentando. Pero sí salió a la luz ese punto. Entonces yo le comenté que en su momento, mis padres habían tenido una empresa de construcción, pero en el rubro de la electricidad. Entonces le comentaba de que sí, de mi parte, yo quería seguir no solo aprendiendo dentro de la rama de la construcción, sino que quería que subsistiera la empresa que me había dado la oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces, yo sí quería que se mantuviera, porque incluso a algunos compañeros yo le decía, es que hay que cuidar la gallinita de los huevos de oro,
no hay que matarla. Entonces hay otros compañeros que sí lo hacen, pero no hay que tampoco hacer eso. Entonces, sino que los dos tenemos que ganar, yo como empleado y la empresa como el sustento. Entonces, le comenté a la dueña de que el punto era que de qué servía que me contrataran por un salario, el acordado, si es que yo no le iba a fabricar o producir un ingreso, digamos, que cubriera mi salario más una ganancia para ellos similar a mi salario. Entonces yo les decía, es que eso, ese tendría que ser el objetivo. Como mis padres también tuvieron empresa, también de alguna manera, para que subsista la empresa, tiene que lograr más o menos una eficiencia con respecto a la producción o a lo que pueda alcanzar con el recurso humano que dispongo, bueno, con los recursos que dispongo en general. Entonces me dijo ella, sí, es que así realmente debería de ser. Yo en su momento, también cuando estaba de empleada, también daba bastante de mí, yo trataba de trabajar extra y todo eso, y por eso me animé a poner mi empresa. Entonces, lamentablemente, hubieron otros bemoles, otras situaciones que a la larga pues hicieron quebrar a la empresa de construcción que les estoy mencionando. Yo ya no estaba trabajando ahí, a mí me contratan muy puntual solo para ciertos proyectos de restauración, pero sí estaba tratando de dar los mejores resultados posibles a mi alcance. Entonces, el énfasis de esta diapositiva en particular es que tenemos eso, cómo vamos a lograr y cómo tendríamos que ir visualizando el desarrollo de esa organización. Y es justamente con la eficiencia de los resultados frente a unos recursos moderados o limitados que podemos tener en un inicio. Pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos de equipos, de equipamiento, pueden ser recursos siempre los recursos humanos, puede ser recursos tecnológicos, de capacitación, etcétera, y aprovecharlo lo mejor posible. Entonces, de eso vamos a ir viendo un poquito la luz. Entonces, cuando hablamos de esto, también podemos mencionar la dirección de los recursos humanos, que podría definirse como el conjunto de decisiones adoptadas para conseguir las personas adecuadas para llevar a cabo la estrategia empresarial. Acuérdense que nosotros buscamos la eficiencia. Entonces, dentro de, si bien vamos a buscar a alguien acorde a lo que se necesita, también qué es lo que podemos mejorar dentro de eso acorde a lo que se necesita dentro de la empresa. Entonces, este, para adoptar digamos, esta competencia que necesita la empresa, se tiene que visualizar en un futuro y finalmente para conseguir las personas que se sientan involucradas en la organización y motivadas para lograr los objetivos empresariales, se tiene que buscar la estrategia más adecuada. En este punto vamos a ponerle una pequeña pausa, quiero ver. Vamos a ponerle una pequeña pausa por acá y a veces tal vez está para algunas personas un poco triado el hecho de mencionar de que se necesitan líderes dentro de las empresas o dentro de las organizaciones. Se escucha un poco triado. Realmente la gente que no conoce el aspecto, digamos, de incluso de la motivación, los que llevaron desarrollo organizacional, hubieron unos puntos también que abordamos sobre la motivación. Podemos destacar el hecho de lo importante que es tener al grupo a las personas más bien adecuadas para poder desarrollar los trabajos o poderse superar. En este caso vamos a ir trabajando también un ejercicio, tal vez no el día de ahora, pero sí les va a quedar de tarea complementaria con respecto a la nota del trabajo del primer avance complementaria, y es justamente el análisis de liderazgos. De,
Más adelante vamos a ir viendo un poquito más, pero sí quisiera abordarlo. Frente a estas situaciones, me gustaría saber la perspectiva de ustedes con respecto a liderazgos y personas excepcionales que ustedes pueden manifestar o que ustedes hayan de alguna manera observado o que ustedes hayan pertenecido a ese grupo o ustedes hayan sido esas personas líderes para desarrollar algún trabajo en una organización. Y me gustaría saber un poquito de sus experiencias, un poquito de sus, digamos, de anécdotas con respecto a ese tema. No sé si alguien quiere intervenir ahorita. Eduardo Moisés. Ah, Cristian, dígame. Hostia. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Perspectivas malas, perspectivas buenas. Yo creo que en algunos casos hemos vivido las dos partes, creo. E incluso cuando uno llega a vivir una, digamos, una perspectiva negativa, uno dice al final, he aprendido a saber cómo no ser. Y lo agarran personal, va, lo agarran como que... Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Brian Odir, vi que levantó la mano. Dele, no importa.
Sí, es cierto. Hay que saber, hay que saber también los límites, así como dijo la compañera Crisia. Ujú. Sí, lo dejan bien así ambiguo, bien general, una revisadita y ya. En vez de ser así una persona estratégica para liberar la dificultad y ahí es donde de verdad se toma el liderazgo. Ahora, un punto. Eh, Así, digamos, yo estuve en una conferencia muy bonita ya hace un par de años atrás, no, hace ya varios años atrás, pero sí me gustó mucho y hablábamos sobre liderazgos. El enfoque tenía eso y dentro de la charla nos decía la ponente que si todos podemos ser líderes. Entonces, obviamente que la influencia en ese momento, el Internet, si bien ya estaba un poquito más enraizado en la población, no era tanto como ahora. Ahora es, wow, el diario vivir. Pero pero sí se tenía bastante permeabilidad con respecto a la información. Entonces nos decía que si todos podemos ser líderes y obviamente que lo mismo que uno escucha, digamos, en los medios, que sí, vamos a ser líderes, que todo, y toda esa situación. Entonces, ustedes no van a ser seguidores. Entonces ya comenzaron a decir la gente, sí, no, sí, no. Sí. Entonces, eh, si ustedes van a ser líderes, entonces ¿quiénes van a ser los seguidores? Y entró un poquito en el dilema y las perspectivas de la gente que estaba ahí, que quería, digamos, de alguna manera participar en la charla. Y obviamente salió a relucir el hecho de que sí se necesitan líderes, sí se necesita gente adecuada, pero también esa gente no todo el tiempo va a ser líder. Va a ser líder dependiendo la situación en la que se encuentre. Entonces, así como somos líderes, también tenemos nuestro papel de seguidor en su momento. Entonces fue bien interesante y hablaba de 6 tipos de liderazgo con los cuales uno comienza a desarrollarse y con los cuales uno, al entender de qué se trata, podemos explotar ese tipo o esos talentos o esas, digamos, características de esos tipos de liderazgo. El liderazgo que se va desarrollando ha sido, digamos, prácticamente de forma cultural, o sea, uno lo va aprendiendo de forma cultural para sobrevivir o para llevar el día a día. Entonces fue muy interesante. Teniendo eso en cuenta, vamos por acá. Vamos a ver si logro. Espérenme, denme un segundito. Denme un segundito. Espérenme, ya regreso. Ok, ya está grabando. Muy bien. Disculpen. Entonces estábamos hablando un poquito sobre el liderazgo y les mencionaba que me interesaba poner por acá este pequeño desarrollo. Yo se los voy a colocar y se los voy a compartir. Vamos a ver si abre en algún momento. Ok, este desarrollo de un cuestionario con respecto a los tipos de liderazgo. Es importante y también es interesante poderlo analizar. Entonces me gustaría que ustedes lo pudieran desarrollar en grupo. Claro, la idea es de que cada uno de ustedes haga la encuesta, haya alguien que haga la compilación de la información. No me interesa de que traten de ser el mejor resultado posible o el liderazgo que a ustedes más les guste porque es fácil de engañar, digamos, ese cuestionario y todo.
A mí no me interesa eso, porque nadie, prácticamente solo ustedes y yo vamos a revisarlo, nada más. Entonces, me interesa que sean lo más honestos posibles con respecto a, a la encuesta o los resultados de la encuesta y les explico cómo funciona. De esos 6 liderazgos que están, el ser humano prácticamente siempre posee los 6 y es interesante poder ver con cuál se destaca, perdón, con cuáles son los dos principales con los que se destaca. A veces pueden ser la antípoda o la antítesis, digamos, de los tipos de liderazgo, pero son situaciones que pueden salir a flote. Hay liderazgos que son, incluso hay uno que se llama coercitivo, algo que sea como un reflejo de autoridad, por decirlo de alguna manera, y hay otros que sean un liderazgo un poquito más permisivo y digamos, de un aspecto mucho más eh, conciliatorio, si lo queremos ver así. Entonces, hay perspectivas muy interesantes y prácticamente el documento que les voy a pasar es de llenar, digamos, son 2 documentos, pero el primero habla de llenar una encuesta en donde está esto, digamos, este es el ejemplo, está la respuesta, perdón, la pregunta o el enunciado 1, el cual tiene la opción A o la opción B. Entonces tenemos cada una, así igual que este caso, el enunciado 2 tiene opción A y opción B. El enunciado 3 tiene opción A y opción B. Solamente tiene esas 2 opciones. Así que me plantean las 2 opciones, por decirle, leamos la primera, dice, el numeral 1 dice que ¿cuál de estas 2 opciones se refleja más en la forma de pensar mía? La primera, la letra A, en mi opinión, después de que se establecen las metas, cada persona debe de tener la motivación necesaria para realizarlas. O yo otorgo la responsabilidad a las personas, pero si las acciones de las personas no corresponden, entonces yo se las quito. Entonces, ¿a cuál de esas dos ustedes se sienten más acorde en cuanto a la decisión que pudieran tomar entre esas dos? Digamos, en mi caso pudo haber sido la opción A, digamos, la opción A. Entonces yo voy seleccionando la opción que me parece más afín a mi forma de pensar, pero de cada una de las preguntas. Son varias, son como 60 creo. Entonces tengo que seleccionar A o B, A o B. Y así sucesivamente hasta que termine las opciones. Van a haber enunciados repetidos, pero no en cuanto a las 2 opciones, sino que en cuanto a una de las 2 opciones. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que decidir cuál de las dos es más acorde a mi forma de pensar. Y digamos, esas opciones que he seleccionado, digamos que voy con el enunciado 19. La opción A dice, a la larga despediré a una persona que yo considere imposible de manejar o no aliento las discusiones que causan conflictos entre las personas. ¿Cuál de esas 2 opciones yo me siento más acorde cuando tengo solamente esas dos? Entonces yo puedo haber tal vez seleccionado la letra B, digamos. Entonces, y yo voy anotando en un cuadro que está al final, aquí, en un cuadro que está al final, y marco cuál de las 2 opciones, si la opción A o la opción B. Entonces aquí está en el número de preguntas, pues no, pensé que eran más, entonces 36 preguntas, entonces yo marco cuál de las 2 opciones me siento más acorde. Y después de eso, si se fijan, hay unas columnas. Está la columna A, la columna B, C, D, E, hasta la F. Y yo tengo que sumar las marcas de las letras según la columna donde cayó. Digamos, cuando contesté digamos, el enunciado 8, yo elegí la letra B, entonces esta va a estar acá.
En el enunciado 10 escogí la letra A y en este caso casualmente pertenece a la misma columna C que está acá. Y hago la sumatoria de los puntos que están acá o las veces que se repiten. Media vez haga la sumatoria, en este caso, digamos acá, la columna A tuve dos veces enunciados que coincidían con la columna A, aquí puse 2, en la columna B del primer cuadro tuve 3 enunciados, entonces pongo 3 acá, así sucesivamente, y de ahí de la otra columna, para continuar las preguntas, también en la columna A hay 2 enunciados que coinciden con la columna A, lo marco, aquí está 2, en la columna B hubieron 3, entonces marco 3 y así sucesivamente en todas las columnas y después hago la sumatoria de los resultados de los dos cuadros. Entonces tengo la columna A con 4 puntos, la columna B con 6 puntos, la columna C con 9 puntos, la columna D con 5, la columna E con 4 y la columna F con 8. Al final me tendrían que dar una sumatoria de 36 digamos puntos, si lo queremos ver acá. ¿Preguntas hasta acá? Consulta, no sé. Igual les voy a compartir un video que lo vuelvo a repetir todo eso. Pero no sé, consultas. Yo digo que para entregarlo es rapidito, eso tal vez, si no es la próxima semana, una semana después. Sería, ¿qué lo ve? Si no es para el 9 es para el 16. No, yo abriría un espacio en el aula virtual, sí. ¿Consultas hasta ahorita? Dígame, dígame. Sí, va a ser una nota complementaria, posiblemente un 30 o 40% a lo mucho. Perfecto. Muy bien, entonces teniendo esto, yo ya tengo que la columna A me da una sumatoria de 4 puntos, la columna B de 6 puntos, la columna C de 9 puntos, etcétera. Y lo tengo que meter en este gráfico que está justamente acá. Este gráfico, aquí prácticamente cada una de estas columnas, aquí donde dice coercitivo es la letra A, marcapaso es la letra B, autoritario es la letra C, y así sucesivamente, son los tipos de liderazgo que tenemos acá en cuanto a estos puntajes. Y aquí dice, la letra A dice que 4 puntos. Entonces, los 4 puntos se tienen que marcar hasta el número 4 de acuerdo a lo que esté acá. No a lo que esté aquí afuera, sino que a las líneas marcadas aquí internamente. No vayan a, porque en unas ocasiones llenaron, digamos, marcaban aquí 1, 2, 3, 4 y entonces todos salían así iguales y eso es incorrecto, sino que tenemos que llenar de acuerdo a la columnita que está acá. Digamos, si me hubiera salido, ¿qué les digo? Eh, Vamos a ver, vale, digamos, esta columna 4 versus esta otra columna 4 acá, ya se ve la diferencia, es más bajita esta columna 4 que la primera columna 4. Entonces, ellos ya tienen este cuadro donde hay otro tipo de evaluaciones, otro tipo digamos, de niveles, pero que nos interesa ponerlo en perspectiva justamente para este análisis. Así que la información o los resultados que me dieron justamente de estos puntos, de las columnas A, B, C hasta la F, lo traslado hacia este cuadro, hago el relleno y después de eso veo digamos, cuál resultado o cuáles son los dos resultados más altos. En este caso,
posiblemente los dos resultados más altos fueron el resultado 9, perdón, el resultado de la columna C y la columna B, o de la columna C y la columna D. Ahí queda más o menos a criterio. Entonces, uno puede tener esas dos opciones, digamos, esas dos opciones para saber identificar el tipo de liderazgo. Y me hacen una serie de preguntas. Para responderlas lo más adecuadamente posible, puedo leer el segundo folleto, donde ya habla de qué se trata cada uno de los liderazgos. Si queremos hablar sobre el liderazgo coercitivo o autocrático, entonces aquí nos da una breve descripción de qué se trata, cuáles son las conductas, qué es lo que, digamos, pasa por la mente de la persona, las conductas negativas, las conductas positivas que tiene ese tipo de personas. Y es interesante poder saber cómo es que nosotros realmente estamos actuando. ¿Por qué? Porque de eso dependerá también la forma de cómo nosotros podemos redirigir, eh, digamos, la autoridad que nosotros vamos a tener en su momento debido, frente a un grupo, frente a una posición dentro de una empresa, frente a muchas cosas que podemos ir teniendo más adelante. Entonces, de lo que nosotros leamos, digamos, en mi caso, cuando yo llené esta encuesta, que obtuve el principal como autoritario, la columna C. Entonces yo busqué por acá el liderazgo autoritario. Vamos a ver. Democrático. Vamos a ver si es que... coercitivo. Más adelante de afiliativo. Marcapasos. Vale, digamos aquí, el estilo autoritario, yo ya lo leo para entender más de qué se trata. Y de esto, pues, contesto la serie de preguntas, las tres preguntas que están por acá, del estilo motivacional. Entonces, por decirles, con respecto a lo que ustedes leyeron, entendieron y analizaron, hay que hacer un listado de los puntos positivos del estilo motivacional que a ustedes fue relevante. Entonces, y hacen, digamos, el análisis con respecto a eso. Es bastante interesante, bastante bonito. Y simplemente tienen que hacer la compilación de los resultados de todos los miembros del grupo, eh, que está presentando o que se ha unido para presentar los avances de los trabajos de cátedra. Así que, no sé, consultas, comentarios, observaciones. Sí, así es. En caso, digamos, con respecto a los cuadros, yo les decía, bueno, también en la explicación que les voy a compartir, yo les decía, bueno, vamos a hacer una captura de pantalla, puedo pegarlo, digamos, digamos, no quieren eso, ahí está el fin. Vamos a recortar esto un poquito, vamos acá, se desconectó, ahí está, muy bien.
lo coloco por acá y le inserto una autoforma en forma de rectángulo y puedo rellenar, digamos, vamos a poner el relleno en color naranja, otra autoforma y puedo ir rellenando acá. Así. Y puedo rellenar justamente para que se vean los gráficos. Y de ahí las respuestas que tiene el resultado. Es interesante porque de eso también podemos ir definiendo cómo nos vamos a comportar o podemos tener una perspectiva de cómo nos comportaremos en ciertas situaciones. De eso, cuando estuve en la charla nos dijeron que no es que un liderazgo fuera mejor que otro. Bueno, sí, pero dependiendo de la circunstancia. Entonces ponían el caso de que si ustedes están en una empresa y necesitan llevar a cabo un trabajo con urgencia y que fuera muy puntual, no es que un trabajo todo el tiempo es un trabajo con urgencia, pero que se desarrolle un trabajo con urgencia porque es algo, un proyecto muy puntual de que se ganó una licitación en ese momento y hay que hacer un poquito de presión al equipo. Entonces el liderazgo que se necesita es de alguien coercitivo. Entonces, porque, o alguien con un liderazgo de marcapaso. Entonces, para sacar rápido el tipo de trabajo. Si alguien quiere, digamos, no necesariamente desarrollar un trabajo de esa índole, sino que hay que cerrar un negocio con alguien que es indeciso o que alguien que sea un poco conflictivo y un poco indeciso, el cliente, digamos, entonces no me interesa llevar a alguien marcapaso. ¿Por qué? Porque se va a desesperar que la persona no toma la decisión. Entonces a mí me interesa llevar a un equipo o a una persona que lidere con un estilo motivacional democrático o afiliativo, en donde puedan quedar en un acuerdo mutuo y que no se sienta la presión, digamos, tan directa. Entonces de eso podemos ir aprendiendo y media vez lo aprendamos, vamos a poder también manejar a los equipos o a los grupos cuando sea conveniente. Hay momentos en los que uno necesita un tipo de personalidad, un estilo motivacional de liderazgo para ciertas acciones y hay otro donde se necesita de otro. También alguien puede conocer sobre un tema, perdón, alguien puede conocer sobre un tema y es importante, digamos, tomarla en cuenta para eh, avanzar con el desarrollo de las actividades, eh, pero que alguien le complemente su liderazgo de una manera más acorde para el equipo posiblemente. O la persona que conoce esté con el liderazgo adecuado para el equipo y aprovecharlo lo más que se pueda. Así sucesivamente. ¿Consultas, comentarios, observaciones? Sí, puede ser el cuadro. Exacto. Solo puede ser solamente este cuadro. Hubieron en otros trabajos de sus compañeros que ya van en años adelante, hubieron gente que lo que hicieron fue literalmente trasladar justamente cada enunciado. Está bien, no hay ningún problema para mí, pero sí es un poquito más largo. Pero si ustedes gustan, pueden poner los enunciados y no hay ningún problema. Si no, por lo menos este cuadro donde está el resumen prácticamente de la decisión que se tuvo de cada uno. Su portada libre, una introducción sencilla, más elementos así como justificación, no, sino que
solamente para saber la perspectiva, que ustedes conozcan su propio estilo motivacional de cada quien. Y es bien interesante. Bueno, continuando. Conclusiones tal vez sí, pero eso está también al final, o sea, es prácticamente, no está literalmente eso, pero sí podemos tener algún tipo de conclusión con respecto a lo que nosotros, eh, nos pareció, digamos, el ejercicio de conocernos con respecto a esto. Entonces, habría que responder prácticamente lo de esta parte, esta última hoja. También al final del segundo folleto, creo que son las mismas preguntas, estas mismas. Análisis personal, sí, son las mismas. Eh, para poder, digamos, saber también la perspectiva de ustedes. Les voy a compartir los dos folletos para que tengan, el acceso a ello. ¿Otras consultas? Bueno, continuando, eh, a partir de esta definición del punto de los recursos humanos, del liderazgo, de la gente adecuada para poder sacar adelante la organización, a partir de esta definición, se podrían distinguir dos enfoques sobre el concepto de dirección de los recursos humanos. El primero de ellos, la dirección de recursos humanos, responde a una concepción tradicional sobre las personas y sobre el objetivo de esta función. La función de la dirección de los recursos humanos está centralizada en las prácticas más adecuadas para lograr los objetivos actuales de la organización. Desde este punto de vista, las prácticas de recursos humanos se centran fundamentalmente en los procesos de selección y de formación, ya que permiten disponer del personal más cualificado para implementar la estrategia. En este enfoque, la estrategia funcional de recursos humanos sigue la estrategia empresarial, corporativa o competitiva. Es decir, las prácticas de los recursos humanos se diseñan una vez que se ha decidido la estrategia empresarial más adecuada, pero no se plantea en forma en que las personas pueden contribuir a aprovechar las oportunidades del entorno ni a generar las ventajas competitivas sostenibles. Se trata, por tanto, de un enfoque reactivo de los recursos humanos de su dirección. Eh, de ahí, en el caso del segundo punto, el segundo de ellos es la dirección estratégica de los recursos humanos bajo la consideración del enfoque de recursos y capacidades donde las personas de la organización son un auténtico capital humano y uno de los principales recursos que pueden llegar a ser fuente de ventaja competitiva sostenible en el tiempo. En una de las, yo no me acuerdo si fue en la segunda semana, hablábamos de la persona, o del recurso humano, pero justamente la persona que realmente, eh, puede llevar adelante, no solamente porque llena una expectativa o eh, un requerimiento que pueda llevar a cabo la solicitud de una organización, de una empresa, sino que también, sus características adicionales pueden ayudar a tener ese empuje, eh, digamos, ampliado para crear unas condiciones muy particulares para el desarrollo mismo de la empresa. A veces la creatividad puede ser puede ser la motivación, puede ser el liderazgo, puede ser el conocimiento, puede ser el manejo de las personas, el manejo del diálogo, el manejo de la diplomacia, etcétera, y que es interesante e importante tomar también en cuenta. Los elementos internos de la empresa, en particular los de naturaleza intangible, como son las competencias de las personas, son más difíciles de imitar o de comprar, como lo estamos hablando. Alguien que sea, jovial, pero que mantenga siempre su enfoque organizativo, de desarrollo de trabajo, puede ser
una pieza clave para mantener la cohesión y para mantener el flujo de trabajo de un departamento posiblemente. Por tanto, estos son susceptibles de convertirse en capacidades distintivas, capaces de proporcionar ventajas competitivas y sostenibles para la organización. Como menciono, a veces incluso conocer qué tipo de liderazgo es el que yo manejo me puede dar la noción con qué puedo manejarme. En lo personal, digamos, en algún momento tal vez nunca me consideré así como el líder o algo así, sino que tal vez mi forma, cuando estaba de estudiante, mi forma de actuar, mi forma de ver que se podían lograr los objetivos y todo, entonces me ayudó a tener tal vez ese punto de liderazgo en mi grupo de compañeros con los cuales trabajaba. Pero no siempre necesariamente tenía que ser así. Cuando había alguien que está mucho más apto, entonces no, que esta persona nos guíe, porque posiblemente esta persona maneje mejor o controle mejor la temática. O a veces la persona controlaba bien la temática, pero no lograba controlar o no le hacían caso el resto de personas. Entonces hacíamos complemento, pero esas particularidades digamos, distintivas de las personas son las que se pueden aprovechar desde una etapa tan pequeña como puede ser un grupo de trabajo universitario hasta rangos más amplios donde ya pueden involucrar a una organización. Así, la Dirección Estratégica de Recursos Humanos adopta un enfoque dinámico y proactivo para la dirección de las personas. Los directores de recursos humanos tienen un reto difícil ante sí, porque las personas están dispuestas a dar lo mejor de sí mismas y a comprometerse con la organización, pero no a cambio de nada, o sea, no simplemente porque sí. Lo que significa que la organización debe de velar porque las personas consigan sus propios objetivos dentro de la organización y sean retribuidas en la medida de sus aportaciones. Entonces debe de haber algo que los motive. Las motivaciones son bien distintas. En desarrollo organizacional habíamos hablado de que no necesariamente es el efectivo. El efectivo es como lo primero que se nos viene a la mente, pero no necesariamente tiene que ser así. A veces puede ser ciertas prestaciones, ciertas flexibilidades, ciertas permeabilidades u otras condiciones que me ayuden a mantenerme hasta cierto punto anclado y agradecido con la empresa y a mí de dar un poquito más o dar un plus para que se mantenga a flote dicha organización. Yo les planteaba en una de las empresas, tal vez una de las experiencias más bonitas que he tenido, donde yo estuve, fue que, ¿qué les digo? Una empresa donde prácticamente el, el transporte o la estadía, el transporte y o la estadía en el centro, digamos, o cerca del espacio de oficinas, era gratuito. Entonces, obviamente que uno se sentía agradecido por eso. Había ciertas flexibilidades, había ciertas disposiciones. Si yo necesitaba quedarme, como las oficinas no estaban aquí en San Salvador, si estaban en otro departamento, pues nos llevaban hasta allá de manera gratuita y ya estando allá, nos quedábamos, nos quedábamos en una casa que habían alquilado, muy bonita, con nuestra disposición de la habitación para que nosotros compartiéramos y todo, y quedarnos a dormir, ya sea desde de un día para otro como toda la semana de trabajo. También, digamos, los días viernes había almuerzo de parte de la empresa. Todos los días en la mañana, justamente a las 10 de la mañana, se llevaba entre 9 y media y 10 de la mañana, no me acuerdo cuál de esas 2 horas, pero se llevaba a repartir un bocadillo de la mañana que eran frutas o cóctel de frutas, etcétera. Entonces,
Así como eso, habían otras cosas que a uno lo llevaban a motivarse a permanecer en la empresa, aunque no estaba ganando lo que uno hubiera esperado ganar. Pero había esa flexibilidad de que uno se sentía cómodo y obviamente que si se logra apuntar hacia la motivación y hacia el mutuo acuerdo de desarrollo, pues puede ganarse mucho más. Así que ello obliga a diseñar prácticas de recursos humanos más ajustadas a la realidad de los trabajadores, cada vez más formados e informados y también más comprometidos con las metas individuales. Eh, nosotros, o en algún momento yo lo mencioné en otra clase, de que el ser humano es un ser de conflictos, pero no podemos ver o analizar la palabra conflicto como necesariamente malo. El conflicto en sí es un desacuerdo de mis objetivos versus los objetivos de la contraparte. Eso es un conflicto. Entonces yo me voy a enojar si no te, ¿qué les digo? Si no recibo un pago digno de lo que se ha acordado. Entonces, ahí, mis objetivos o mis metas estaban trazadas y las metas del otro han modificado mis metas, entonces obviamente que hay un desacuerdo y por tanto un conflicto, así se visualiza. Entonces tenemos que ese conflicto simplemente no lo debemos de ver simplemente como una cosa negativa, sino que como hacer coincidir que los objetivos y metas de ambos puntos, de la parte y la contraparte, coincidan para poder seguir avanzando. Y me gustó, hace poco estaba viendo unos videos de empresas y de estrategias de empresas muy, muy bonitos, y uno de ellos que me llamó la atención fue el desarrollo que habían hecho para que la gente trabajara horas extra en China. Entonces mencionaban de que una de las estrategias era, bueno, la persona que estaba hablando mencionaba de que la gente cómo la explotaban en China y que pasaba horas trabajando, etcétera, etcétera. Entonces mencionaba de que qué tan cierto era eso. Entonces decía, miren, realmente la estrategia que ha ocupado varias empresas en China ha sido una estrategia muy inteligente. Por decirle, a nadie se le obliga a que trabaje horas extra. Pero si ustedes trabajan una hora adicional de su hora límite de salida, por decirle, ustedes salen a las 5 y van a salir a las 6, entonces van a tener transporte gratis hasta sus casas, digamos, o hora y media después. Entonces, si ustedes salen a la hora, están libres de retirarse, pero tienen que retirarse bajo sus propios medios. Si ustedes se quedan una hora más trabajando, pues van a tener acceso a transporte colectivo de parte de la empresa. Si ustedes se quedan 2 horas adicionales, ya la empresa busca 2 o 3 horas adicionales, busca que usted, digamos, se le pueda llevar a su casa. Si ya pasa de más horas, digamos, eh, si estábamos en las 2 horas, digamos en 3 horas, ya se le puede, ya, digamos, ya participan, no me acuerdo si eran en algunas rifas o en algunos actividades que le ayudan a ganar bonos extra, pero de manera aleatoria, así tipo rifa o sorteos. Pero que efectivamente esté desarrollando su trabajo. Entonces, obviamente, han encontrado prácticas en donde se beneficia la empresa, pero también se beneficia la persona involucrada en desarrollar la empresa. Así que es interesante, hola, entonces es interesante tomar en cuenta esos tipos de punto de vista. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? Chévere. Solo un par de puntitos más. Solo
hasta no voy a lograr terminar las diapositivas, pero igual se las voy a compartir. Pero sí es interesante poder abarcar por lo menos esto último. Por tanto, el éxito empresarial va a depender en gran medida del enfoque que la dirección de la empresa adopte para los recursos humanos. Cuanto más proactivo sea, cuanto más interacción existe entre la estrategia empresarial y la de recursos humanos, mayor probabilidad hay de que las competencias de las personas se conviertan en fuentes de ventaja competitiva sostenibles en el tiempo. Entonces, nosotros ahorita hemos por lo menos dilucidado un poquito la perspectiva de lo que nosotros tenemos a favor de poder comenzar a plantear alternativas que nos beneficien, que beneficien en la organización, pero que también estén acordes con el plan del manejo correcto de los recursos humanos. Parte de ello es el ejercicio también de los tipos de liderazgo o estilos motivacionales de liderazgo que podemos aprender a tener y a saber de qué se trata en cada uno de ellos. Entonces, recapitulando chicos, recapitulando, el día de mañana espero ya tener el evaluado con respecto a semana 2 y 4. Esta la clase de ahorita, aunque estemos en semana 5, estamos recibiendo la información de la semana 4, que fue la clase que perdimos, para poder hacer o desarrollar el evaluado el día, bueno, va a quedar abierto prácticamente sábado, domingo y lunes. Voy a dejarlo abierto. Van a haber una serie de preguntas, tal vez, no sé si dejarle 10 o un poquito menos de preguntas, ya voy a ver. Si logro hacer las 10, pues chévere. Igual una disposición de tiempo limitada, pero van a ser de responder de selección múltiple para que ustedes desarrollen su trabajo y bueno, lo voy a plantear a que cierre a la medianoche del día lunes para que lo llenen. Lo otro es que voy a abrir un espacio tipo blog para que ustedes coloquen digamos, a su grupo, los integrantes del grupo y qué empresas quieren hacer, de qué empresas quieren hacer el análisis. Eh, el espacio también de tarea para que suban el archivo de los estilos motivacionales de liderazgo, que va a ser complemento del trabajo del primer avance. Y también el espacio, ya voy a revisar para cuando lo tenía planeado, el espacio también de la primera entrega del primer avance, que yo creería que va a quedar en el espacio de la semana 5. Y lo último es que voy a subir una encuesta para saber qué día les conviene más a ustedes, o a la mayoría más bien, para recuperar la clase que perdimos el viernes pasado. Así que van a quedar esos puntos pendientes. No sé, ¿tienen consultas, comentarios, observaciones hasta acá? Vamos a revisar, espérenme. Aquí, este. Sí, para este fin de semana, el evaluado de la unidad 2 que van a ser lo que está del contenido de semana 3, las diapositivas de semana 3 y las diapositivas de ahora, que es semana 4. Para la próxima semana sería la entrega del primer avance del trabajo de cátedra y este si sería para el siguiente, el primer avance, dejaría para la semana 7 el desarrollo de estilos motivacionales de liderazgo, o al revés, estilos motivacionales de liderazgo para este sábado que viene y el primer avance del trabajo para el otro, para el sábado
16. Sí, sábado 16. Así que no sé, este. No, fíjense que lo voy a cambiar. Voy a dejar mejor el trabajo del liderazgo para el, este sábado 9, la próxima semana, de mañana en 8. Y el primer avance del trabajo de cátedra para el 16. Así que, bueno, no sé, consultas, comentarios, observaciones hasta acá. Si no, hasta acá vamos a llegar con la clase. Bueno chicos, gracias por dedicarle este ratito y nos veríamos el otro viernes. Feliz noche, bendiciones, cuídense. Feliz noche, feliz noche, bendiciones, cuídense. Bendiciones.